Bueno, Bettina, si nos puedes primero comentar parte del tenor de la discusión, vimos que toda la mañana estuvieron hablando del derecho a la salud. Primero, si nos puedes ejemplificar o quizás contextualizar de qué se trató el debate, por dónde fueron los puntos y cuáles son los que abogan ustedes, que estén dentro también de la propuesta de anteproyecto de, valga la redundancia, propuesta constitucional. Sí, a ver, la discusión que tuvimos hoy día y que ha sido un debate y una discusión que hemos tenido hace mucho tiempo ya en el país, ¿no es cierto?, respecto de si la Constitución debiese establecer o no la opción, entregarle al ciudadano la opción de elegir el sistema de salud al cual quiere estar adscrito, ¿no es cierto? Hoy día la Constitución establece en su articulado que efectivamente la gente puede optar a adscribirse a un sistema estatal o un sistema privado. Y la discusión hoy día si eso va a estar o no vigente para para la próxima propuesta de texto constitucional. Es el tema de fondo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Que quede como está en la Constitución actual, que pueda elegirse. Yo creo que hoy día lo que hay que tener presente es que la Constitución vigente y también las propuestas que se aprobaron por unanimidad, por la totalidad de los comisionados en el Pleno, establece precisamente esa opción de elegir. ¿Y por qué digo eso? Porque hoy día en la Constitución vigente y también la norma que se aprobó en ninguna parte imposibilita o prohíbe o dificulta el desarrollo y un perfeccionamiento del del sistema estatal de salud, sino es que más bien lo que permite es que junto con el fortalecimiento de un sistema estatal, también exista la opción para quienes ese sistema estatal no les resulta satisfactorio poder optar por un sistema privado. Es básicamente eso. Recordemos también la discusión de la fallida Convención Constitucional, como en ese texto también en distintos ámbitos, en salud y en educación, se puso en jaque la libertad de elección, ¿no es cierto?, respecto de los padres de poder elegir a los colegios de sus hijos y así como también el sistema de salud al cual adscribirse. Yo creo que es un valor importante tener presente, pero siempre poniendo la mirada en el ciudadano, en qué es mejor para la persona. Y ahí sin duda el poder optar por uno u otro sistema abre posibilidades, no las cierra, porque nada imposibilita mejorar la educación estatal, mejorar la salud estatal, con la coexistencia también de un sistema privado. Bettina, ¿ustedes están dispuestos a cambiar la redacción de ese inciso considerando que hay comisionados como el comisionado Quesada que dice que así tal cual como está no la aprobaría? Bueno, es una discusión más de fondo, que hay que ver con todas las normas aprobadas, ¿no es cierto?, porque estamos entrando ahora en una etapa de enmiendas y de indicaciones para el texto propuesto, pero sin duda acá hay un acuerdo, hay la unidad integral del texto aprobado. Quizás a mí tampoco hay partes que a uno quizás le gustan más, le gustan menos de las normas aprobadas, pero es la mirada integral. Finalmente acá no se trata de una constitución que le guste más a unos o que le guste más a otros, sino que una constitución en la cual todos podemos compartir y podemos tener una mirada común, porque de lo contrario vamos a tener de nuevo un proceso fallido como fue la convención pasada, donde cual solamente se impuso una mirada, sin la mirada más integral. Y dentro de eso podría ser para ustedes un proceso fallido, por ejemplo, que dentro de las indicaciones se presente también un fondo único de salud. Me parece que es legítimo las indicaciones presentar las distintas miradas, y creo que es parte del debate, y eso es bueno. Y también uno esperaría que las distintas indicaciones quizás no van a ser aprobadas o rechazadas por unanimidad, sino que también va a haber miradas distintas, y eso es legítimo como parte del proceso democrático. Así que yo no le tengo temor a la presentación de múltiples indicaciones que vayan manifestando también la voluntad de los distintos comisionados. Pero más allá de, claro, del legítimo derecho democrático de presentar las indicaciones, ¿cómo ve usted cada una de ellas y en el caso particular el que le acabo de mencionar? Pero lo que pasa es que es legítimo también, porque hay miradas distintas y lo hemos visto en el debate, y eso está bien que así sea. Y me parece que es razonable y esperable y anticipable que se presenten indicaciones con distintas miradas, y eso tiene que ser parte de la discusión. El punto es que finalmente acá se acuerde y se pueda entregar un texto constitucional, un anteproyecto constitucional al Consejo que se elige ahora en mayo. Y dentro de eso, yo para finalizar, ¿hay alguna línea roja que para ustedes no se pueda sobrepasar dentro de lo que está relacionado con derecho a la salud? A ver, en términos generales, la línea roja es que la Constitución, el anteproyecto que se presente al Consejo, en su integralidad, permita avanzar como país. Más allá de líneas rojas específicas en un punto o en otro, yo creo que acá la mirada tiene que ser integral y no aislada en componentes específicos. Bettina, una pregunta más. ¿Qué opinión tienes de que con las indicaciones se transgredan los mínimos comunes acordados anteriormente en las iniciativas de norma? A ver, lo que pasa es que las indicaciones sin duda que también habla de distintas miradas que uno tiene respecto al texto constitucional, ¿no es cierto? Y me parece que es legítimo que presenten indicaciones que también refuercen esa mirada. Pero sin duda acá hay un acuerdo y hay una aprobación
unánime, mayoritaria, ya de un texto base. Y si respecto de ese texto base hay una mayoría por cambiarlo, eso también es parte del juego democrático, pero no dejar caer lo que ya ha sido aprobado por unanimidad. Betina, muchísimas gracias. Se deja muy parecido a cómo está la Constitución vigente también. Sí, a ver, el problema que tiene la norma que ha sido aprobada en general, es decir, ahora comenzaremos, y es lo que estamos discutiendo ahora, la discusión sobre el detalle, sobre qué queda, qué no queda, cómo se va a modificar. El problema de esa redacción es que es muy similar a una que está en el texto vigente. Una redacción que no tiene parangón con otro país que tenga un Estado social, que es lo que nos impone la base, que no tiene parangón tampoco con la historia constitucional chilena, sino que es una innovación que solo se explica porque fue redactada en 1980. Esta redacción ha sido interpretada como la constitucionalización de un determinado modelo de salud, que es el que Chile tiene hoy en día, que a mi juicio es incompatible con el Estado social. ¿Y cuál es el punto entonces del debate? Es que no debe la Constitución petrificar un determinado modelo. Esto debe quedar entregado al juego democrático, el legislador democrático, porque las sociedades son dinámicas, van teniendo desafíos distintos, lo hemos visto a propósito de la pandemia. El legislador democrático no debe quedar atado de manos, ni nosotros podemos perder nuestra libertad de debatir en democracia y zanjar cuál es el mejor modelo de salud, petrificando en la Constitución un determinado modelo. Y ante ese riesgo de que la interpretación que se le ha dado al texto actual se mantenga con esta, que es similar, ante ese riesgo creo que es importante, y este es el debate que estamos teniendo ahora, el que se acaba de abrir luego de la discusión en general, es lo que tenemos que cambiar, modificar para excluir aquel riesgo. Más allá de lo que quiere cada uno respecto del sistema, el modelo de salud, ¿cómo hacer para que la norma quede abierta, para que el legislador la pueda definir? Bueno, hay distintas opciones, sea modificando esa misma redacción, sea suprimiendo aquella redacción, y eso es, digamos, lo que tenemos que ahora estudiar junto a los demás comisionados. Porque recuerden que para presentar una enmienda se requieren 5 firmas, hasta 10, por tanto no es algo que se puede impulsar individualmente, hay que conversarlo con más gente. Flavio, y dentro de eso, quizás ustedes como sector o usted en lo particular, ¿qué es lo que buscaría que esté consagrado en el derecho a la salud particularmente? El derecho a la salud es un derecho humano. Es un derecho humano como el derecho a la vida, como la libertad de expresión, la salud, el derecho a la huelga, a sindicalizarse, también son derechos humanos. ¿Qué es lo que esperaría yo? Que recogiendo la historia constitucional democrática nuestra, junto con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, construyamos una redacción que esté al nivel de los compromisos internacionales de nuestro país, como también de la tradición constitucional en esta materia. Y ahí con los prestadores de salud, o sea, más que con los prestadores de salud, con la salud pública, la salud privada, también qué va a pasar, por ejemplo, con el fondo común, porque hay sectores que han dicho que puede ser también una de las presentaciones de indicaciones. ¿Usted está hallando también a eso? Es importante transmitir a la ciudadanía, aquí no está en juego la provisión mixta, nunca ha estado en discusión la provisión mixta. En consecuencia, nunca ha estado en discusión que la ciudadanía pueda escoger un prestador público o privado, o incluso que pueda escoger entre un seguro público o tener también un seguro privado. Todo el punto, y en esto quiero ser claro, es si la Constitución debe petrificar o no un determinado modelo como el que tenemos hoy. Y creo que no, porque la Constitución no es un texto en el cual deba zanjarse determinadas políticas públicas. Ese es un error que creo ya lo hemos aprendido. Es algo que tiene el texto vigente, es algo que se discutió el año pasado. No hay que petrificar en la Constitución políticas públicas, hay que abrir nuestra democracia, permitir que el legislador democrático, de conformidad a los diferentes desafíos que en el futuro vaya afrontando nuestra sociedad en esta materia, pueda ir determinando democráticamente, como lo hacen todas las sociedades, cuál es el mejor modelo de salud para hacer que el derecho humano a la salud sea algo efectivo, real, perceptible en la cotidianidad de la ciudadanía. Dentro de eso, yo me acuerdo también del proceso anterior y de la norma relacionada a salud, decía que iban a poder estar integrados por prestadores públicos, o sea, iba a estar prestadores públicos, pero también podrían estar integrados por prestadores privados. Aquí se busca que se puedan estar integrados por prestadores privados o que van a estar integrados también por prestadores privados.
Una de las bases de este proceso es la provisión mixta de derechos sociales. Consecuencia aquí, reitero el punto, no está ello en discusión, sino, quiero ser claro, lo único que está en discusión es sobre si el texto debe petrificar o no. Ustedes siguieron la discusión. Se discutía sobre si el 7% aquí, el 7% allá, sobre si solidaridad a través de impuestos o solidaridad. Esa no es una discusión que debamos tener en esa mesa, a mi juicio. ¿Y por qué cree que se dio? ¿Perdón? ¿Por qué cree que se dio? Porque precisamente cuando se tiene una norma con esa redacción no puede sino llevarse una discusión de política pública, porque se está constitucionalizando un modelo. Esa es la discusión que hay en el fondo. Entonces esto hay que abrirlo, no puede ser, y por eso no es algo a lo cual nos podamos dedicar aquellos quienes nos dedicamos a la investigación del derecho, que somos profesores en facultades de Derecho, a zanjar políticas públicas en materia de salud, ni a tener ese tipo de discusión. Obviamente podemos ilustrarnos con expertos que sepan, pero aquí de lo que se trata es de abrir nuestra democracia, que el legislador democrático pueda adoptarse a un modelo como que tienen otros estados sociales. Mencioné en mi intervención el caso francés, el caso español, y no solo el modelo que está actualmente vigente en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Flavio, dentro. Vale. Jaime, lo que recién decía el comisionado Quesada era que como está redactada la norma actual se está dando un debate que no se debería dar acá, que tiene que ver con constitucionalizar cierto modelo, que eso tiene que quedar para el legislador, digamos. ¿Cómo ve usted el debate actual? ¿Tendría que quedar más abierto o pretende que la norma quede tal y como está redactada? Me parece que la discusión actual no es sobre un modelo. Aquí existe una base concreta que dice que en Chile existirá un régimen de provisión mixta de prestadores públicos, estatales y prestadores privados. Y lo que estamos discutiendo es el mejor modo de asegurar esa provisión mixta. Y a mí me parece que el mejor modo de asegurar esa provisión mixta es respetar el esfuerzo individual de cada trabajador, que los fondos que destina a su seguro individual de salud puedan ser destinados precisamente para su salud, sin perjuicio que pueda existir, además, un esfuerzo del Estado de un fondo solidario que pueda asegurar prestaciones mínimas para todos aquellos que no pueden procurárselas por sí mismos. Entonces, aquí no es una discusión de política pública, es responder a la siguiente pregunta. Dado que las bases establecen un sistema de provisión mixta, ¿cuál es el mejor sistema de asegurar la provisión mixta? Y a mí me parece que el mejor modo de asegurarlo es un régimen en que cada persona puede elegir si el plan al que se acoge es un plan estatal o privado, y el mejor modo de asegurar esa elección es permitiendo que el destino del financiamiento de su salud esté a cargo de cada persona y no en virtud de un seguro obligatorio, estatal y solidario, que me parece que es lo que la fórmula constitucional que se está discutiendo deja fuera. Pero lo deja fuera también en sintonía con lo que la ciudadanía quiere. Recordemos que la última encuesta CADEM, más de un 76% de las personas dijo que quiere ella elegir el modo mejor de asegurar estas prestaciones sin perjuicio, y en eso yo también quiero ser bien honesto, que como Estado estamos al debe en asegurar prestaciones sociales en materia de salud para aquellos que más lo necesitan. Pero me parece que eso tiene que ser por la vía de un fondo solidario financiado con arcas generales de la Nación, con el esfuerzo tributario de todos, precisamente para lograr ese complemento entre esfuerzo personal y apoyo solidario. Si damos el paso a un fondo solidario único que prive a las personas de su cotización del 7%, me parece que estaríamos incurriendo en un sistema que en otros países no ha funcionado, y creo que es lo que además es lo que pretendió plantear la Convención en el proceso anterior y fue rechazado ampliamente por la ciudadanía. Jaime, ya, para quedar en claro, entonces, para usted la discusión está en torno a dónde va el 7%. Acérquese un poquito más al micrófono, que se está alejando. Y segundo, el por qué cree o por qué usted plantea que la discusión principal va en torno a ese tema. Yo no estoy discutiendo que lo que yo estoy proponiendo es que la Constitución debe generar el marco para que exista un modelo que logre complementar muy bien el esfuerzo personal, que los fondos que yo destino a un seguro individual puedan servir precisamente para la protección mía y de mi familia, sin perjuicio del esfuerzo tributario que tenemos que hacer como país para financiar esas prestaciones a aquellos que no pueden financiarlas con sus condiciones o porque son más vulnerables. Ese es el esquema que tiene que quedar, y el modo de asegurar esa provisión mixta es precisamente asegurando la libertad de elección con el destino de los fondos. Entonces, ¿sería inconstitucional que el 7% vaya a un fondo común? Como en la propuesta pasada. Yo creo que la norma actual como está redactada en estos términos no necesariamente permite concluir eso, porque lo único que establece la norma actualmente es que cada persona pueda elegir
el régimen de salud al que quiera acogerse. Naturalmente, esa libertad de elección se vuelve aparente o no es real cuando el Estado se transforma en el receptor único de todo el financiamiento, porque en el fondo el Estado va a elegir cuáles son los prestadores, no los voy a elegir verdaderamente yo, y se transforma en la práctica en un monopsonio en que los prestadores de salud también dejan de ser verdaderamente prestadores y pasan a ser como meros contratistas o concesionarios del Estado, y eso es lo más parecido a la propuesta que hizo la Convención anterior y que yo entiendo que fue una de las razones principales por las cuales fue rechazada. O sea, el comisionado Quesada criticaba que esta norma dejaba fuera del pacto constitucional ideas socialdemócratas, entendiendo que, por ejemplo, una propuesta de un seguro único sería inconstitucional. ¿Usted respondería que esta norma sí permite, ya sea el tener ISAPRES y FONASA o solo FONASA? Bien, dos cosas con respecto a eso. No podemos identificar la idea de prestación socialdemócrata únicamente con la existencia de un seguro único, porque para mí el principal referente de la socialdemocracia de los últimos 20 años, junto con Ricardo Lagos, es la presidenta Michelle Bachelet, cuyo proyecto de constitución enteramente libre y en democracia mantiene la norma de elección de régimen. Ni siquiera es eso, la mantiene incluso más fidedigna al texto original, que es elección del sistema, ¿ya? Ahora, en relación con lo segundo, aquí no me opongo a que pueda existir incluso un seguro solidario a cargo del Estado. Lo que me preocupa es que sea el único seguro solidario. Cuando ya pasamos al plano de lo único, es donde me parece que la libertad de elección desaparece. Bueno, Alex, primero si nos puedes explicar, clarificar, ¿de qué se trató la discusión o el debate en torno a ella salud? Porque claro, vimos bastantes horas en torno a este tema que se estuvo discutiendo en esa comisión, pero si nos puede, insisto, explicar quizás lo más simple posible en torno a qué se debió el debate y cuáles fueron los puntos que se discutieron. Junto con iniciar el análisis de las normas que quedaron propuestas en esta idea de legislar en esta etapa del proceso constitucional, el derecho a la salud probablemente es uno de los ejes esenciales del debate sobre la debida consagración del Estado social y democrático de derecho. Y en consecuencia nos pareció relevante hacer un análisis en relación al texto vigente en la Constitución con la propuesta y ver cómo se va consagrando esta garantía para todos los habitantes de nuestro país, cualquiera sea su nivel socioeconómico, nivel educacional, ingresos, de que efectivamente el derecho a la salud sea una garantía y debidamente protegido por el Estado. Ahora, el debate, como ya largo tiempo en nuestro país hemos tenido, es al final, ¿hasta dónde la libertad de elegir o el destino de las cotizaciones de las y los trabajadores de nuestro país, de quienes cotizan, cómo resolvemos la solidaridad, que la justicia y equidad sea una realidad para la vida de las personas? Eso es el debate que llevamos por décadas dando en nuestro país. Lo que decían miembros del oficialismo es que como está la norma redactada actualmente, da pie a que el modelo actual continúe, un modelo que para ellos es fracasado, que no ha funcionado. ¿Cómo ve usted ese debate que se está dando? Porque en la derecha lo que dicen es, entonces, ¿cómo hacemos para que quede garantizada la libertad de elección? Yo creo que es importante la debida consagración y recoger los anhelos de las personas. Las personas quieren efectivamente tener derecho a elegir, pero el Estado les debe garantizar el ejercicio efectivo de esa libertad. Que en nuestro país la libertad no puede ser en función de cuánto puedes pagar, sino que efectivamente públicos y privados, en la provisión de estos derechos, que están las bases y que la creemos en un sistema mixto, efectivamente nadie quede abajo de ejercer debidamente este derecho fundamental como es el derecho a la salud. Entonces, Alejandra, tal cual está redactada la norma hoy, quedaría constitucionalizado, por ejemplo, el rol de las ISAPRES tal cual la
A ver, yo creo que reducir a que si se constitucionaliza o no las ISAPRES, el debate es más de fondo, es mucho más de fondo. Aquí es dónde deben darse las discusiones de políticas públicas, efectivamente. ¿Debemos rigidizar los modelos? ¿Debemos establecer que cada día la democracia valga menos, que las mayorías no puedan expresarse? Yo soy de aquellas que creo que legítimamente el país tiene derecho a tomar decisiones y que se den los debates en esta materia en el Congreso, que es donde naturalmente se expresan las mayorías y también las minorías. O sea, cambios a la norma que quede más abierto y que lo pueda definir el legislador, digamos. Colocando al centro a las personas, donde efectivamente la importancia de garantizarle el derecho a la salud, efectivamente, que no nos entrampemos por modelos económicos en garantizarle a las personas lo que efectivamente buscan para su vida. Dentro de eso, y dentro también de la discusión anterior de esta comisión, el comisionado experto Teodoro Rivera planteó que la discusión de fondo acá es quién se queda finalmente con la cotización. La discusión de fondo será constitucional, si será finalmente un seguro único de salud donde todos coticemos, o poder elegir si tu cotización de salud puede ir a un seguro privado. ¿Es también parte del debate de lo que se estaba dando de fondo al interior de la subcomisión? Yo creo que son imágenes que se tienen acerca de este debate, pero el fondo, cuando debatimos respecto de un texto constitucional, respecto de derechos fundamentales, de garantías, es otro, es colocar a las personas. Lo otro le corresponde al legislador. Fuera de micrófono, ¿cómo se hace ese límite entre lo que debería dejar definida? Tú dices que las personas tienen derecho